Gonzalo, ¿te has apuntado tú la contraseña del curso de nutrición? Sí, claro. ¿Me la pasas? Es Sí, que se lo me ha voy a decir borrado todo. aquí en audiencia. 4231, interrogación, exclamación, almohadilla, PRP, la P con mayúscula, almohadilla, interrogación, 341. ¿Te has quedado con ella? No. Espero que esté guardada y le pueda dar a seguir, porque ese curso me interesaba mucho. Pero sin la contraseña no te voy a dejar hacerlo. Bueno, luego Luego ya lo vemos. luego lo hablamos. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. La fiebre es sin duda el síntoma por el que más consultan los padres al pediatra de hoy en día. En este podcast ya hemos dedicado varios episodios a explicaros por qué se produce y cómo debéis manejarla, así que hoy nos vamos a centrar en qué termómetros son los más adecuados para medir la fiebre de los niños. Porque, ¿dónde debo poner el termómetro digital a mi hijo? ¿Realmente son fiables los termómetros de infrarrojos? ¿Los antiguos termómetros de mercurio realmente son peligrosos? Y si tengo que elegir uno, ¿por cuál me voy a decantar? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber para elegir un buen termómetro para medir la fiebre de vuestros hijos. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa. ¿Qué tal estás, Elena? Pues fíjate, ya empezó el invierno, Sí. parece. Ya te veo con el jersey. Y además hoy traemos un episodio muy al caso, porque los niños se van a empezar a poner malitos, no todo el rato, esperemos que no, pero que vayan a tener fiebre ahora que llegan los virus del invierno va a ser muy frecuente. Así que vamos a hablar de los termómetros. Pero antes, daros las gracias, como todas las semanas, por dejarnos esas valoraciones tan positivas que nos dais en redes sociales y a todos aquellos que os estáis suscribiendo al podcast, que si no lo habéis hecho, hacerlo, porque así todos los jueves os avisa de que la plataforma donde lo hagáis, de que hemos subido un nuevo episodio. Así que bueno, ya sabéis que en este podcast hemos hablado mucho de por qué se produce la fiebre, hemos hecho muchos episodios que os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis, hoy repasaremos un poquito de eso, pero hoy vamos a hablar de muchas cosas que a veces que nos preguntan en la consulta, vale, pero este termómetro, es que le puse este uno y luego le puse este otro, uno me daba fiebre, la otra no, ya no sé cuál utilizar, Sí. Utilizo el de la pistolita porque el niño así no se despierta, así que vamos a centrarnos en eso. Sí, yo es verdad que estando en la consulta, yo alucino con el arsenal de termómetros que tenéis las familias, la verdad. Es verdad que, oye, cada uno puedes tener varios para comparar, pero vamos a intentar ir desgranando las peculiaridades de cada uno para intentar daros un consejo final de cuál es el termómetro que, obviamente basado en la evidencia de las cosas que os vamos a contar, pues a nuestro parecer es el mejor. Pero para eso tenéis que escucharos hasta el final el episodio para que os digamos nuestro best choice, dos Sí. pediatras en casa. Y como esto no es en directo, no vale ahora avanzar el podcast hasta los 3 últimos minutos, así que quedaros a escuchar lo que vais a aprender muchas cosas, ¿vale? Os vamos a decir eso, cuáles son los mejores termómetros, dónde hay que medir la fiebre, ese tipo de cosas. Un mínimo repaso a la fiebre, Elena, porque si no esto va a quedar directamente que vamos a ir a por el termómetro. Sabéis que la fiebre es la elevación de la temperatura corporal, que realmente la temperatura que se eleva es la central, es decir, dentro del tórax y el abdomen, lo que está dentro del organismo. Y eso suele ser, la temperatura normal suele estar entre 36 grados y medio, 37,2. Si cogiéramos un termómetro para medir la temperatura en el estómago, por así decirlo, que es la Sí. temperatura central. De hecho, en algunas cirugías o pacientes ingresados en la UBI, los termómetros que se utilizan son centrales, que son, pues, por ejemplo, a través de una cánula que llega por el esófago. Pero bueno, el rectal, obviamente, que es un acceso muy fácil, pero todos sabemos cómo son los niños, ¿no? Y todos sabemos que la temperatura se puede medir en otros sitios. Claro, no vas a estar metiendo una sondita hasta el estómago para ver la fiebre. Claro, la temperatura axilar, de hecho, es la que mejor se va a relacionar con esta temperatura central, que es lo que nos interesa. Es lógico, normal, que cuando sube la temperatura en el cuerpo y cuando tenemos fiebre, que es aquella temperatura por encima de 37,9, 38 grados, ¿vale? Entre 37 y 37,9 se denomina febrícula, no es fiebre como tal, pero es una elevación de la temperatura del cuerpo, eso está claro. Pero bueno, fiebre es más de 38.
Y es lógico que cuando ocurre esto, como lo que quiere el cuerpo es calentar los órganos centrales, pues se redistribuye el flujo y las partes más periféricas se queden frías. Que fíjate, se le han quedado las manitas frías. Claro, porque está intentando subir la temperatura del cuerpo y deja de calentar lo que menos le importa, pies y manos, nariz, en mi caso también ocurre. Así que lo que sí que está estudiadísimo es que hay una muy buena correlación entre la temperatura central y la temperatura periférica, no de las manos como ha dicho Elena, sino de otros sitios donde medimos la temperatura, que ahora vemos cuáles son. O sea que la evidencia ha visto que si medimos la temperatura podemos hacer una correlación, ¿vale? Sitios donde podemos medir la fiebre. Vamos a empezar por ahí. El primero de todos... Ya lo hemos dicho ahora mismo. A nivel rectal. En el culete. En el culete, ¿vale? Sí. De hecho, es el que mejor, ha dicho Elena antes axilar, porque normalmente en el culete no medimos la temperatura siempre a los niños, es el que mejor correlato tiene con la temperatura central. O sea, si queremos ver la máxima fiabilidad de qué temperatura tiene, lo haríamos a nivel rectal. Eso, de hecho, lo que justo acabamos de contar, los pacientes ingresados en la UBI, graves, que necesitamos un control estricto de la temperatura, muchas veces se les coloca un termómetro rectal. Es verdad que son pacientes que suelen estar dormidos, con una sedación como inducido que se llama, entonces, bueno, tener una sondita puesta en el culo, pues no afecta y es la manera de saber mejor qué temperatura de verdad tiene el paciente. Se puede utilizar en niños pequeñitos y se recomienda, de hecho, utilizarlo en estos. En niños mayores es más complicado. Lo que sí que es importante es que sepáis que la temperatura rectal es un poco más alta que las temperaturas axilares o lo que luego las mediremos en la frente, porque como está más cerca del centro del cuerpo, por así decirlo, es un poco más alta y se considera normal hasta 38 grados, ¿vale? O sea que si, por lo que sea, habéis decidido poner el termómetro en el culillo de vuestros hijos, saber que si tiene 37,5 no tiene fiebre ni febrícula, eso es normal, ¿vale? Lo podéis correlacionar vosotros mismos, ponéis rectal y axilar y veréis cómo la axilar es por lo menos medio grado más baja. Eso es. Y normalmente esta temperatura la medimos con un termómetro digital, que luego veremos los termómetros en sí, ¿vale? Siguiente sitio donde podemos medir la temperatura. La boca, esto es como muy típico, ¿no? De las películas. Sí. A ver, y el niño, yo creo que luego lengua. De verdad no lo he visto hacer, pero bueno, es un sitio que también se puede medir y que se correlaciona también muy bien con la temperatura central, que al final es la que queríamos medir. Sí, y lo único, aquí se considera fiebre por encima de 37,5, porque como está un poco más periférico que la rectal, pues eso es lo que habría que hacer. Sí que es verdad, dice Elena, esto es lo típico de las películas, y sí, en niños mayores es muy típico en los americanos. Yo me lo estoy imaginando con una bolsa caliente en la cabeza. Y el termómetro. Sí. Lo que pasa es que niños pequeñitos no aguantan con el termómetro de medio en la boca. Y lo único que si tienes un termómetro en la boca y respiras muy rápido, como genera una turbulencia, ¿no? Puedes calentar o enfriar más el termómetro de lo que sea, o sea que hay que tener cuidado. Y, esto es obvio, por favor, si habéis puesto un termómetro rectal, acto seguido no lo comprobéis con una temperatura sublingual, ¿vale? O por lo menos limpiar muy bien ese termómetro antes de ponerlo en otro lado, ¿no? O al revés, ¿no? Acabar por rectal. Eso es. Sí. Vale, bueno, a ver, siguiente sitio, que es el más típico, el que en España estamos más acostumbrados. Sí, pues la axila, ¿no? Es un sitio que se accede muy fácilmente, incluso con el paciente vestido, niño vestido, ¿no? Llega ahí, separamos un poquito y lo metemos. Se correlaciona muy bien y se considera que en este caso hasta 37,2, 37,5, pues normal, ¿no? Ya hemos dicho que eso es valor de febrícula y por encima de 38 podemos considerar que es fiebre. Es la más fácil de utilizar, la que se recomienda en todas las edades y bueno, más adelante os daremos un truquito de la mejor forma de hacer porque diréis muchos, pero si es imposible, bueno, hay que esperar a la mitad del episodio. Siguiente, y esto ya porque, bueno, muchas familias lo utilizan porque se han desarrollado este tipo de termómetros que miden la temperatura en la frente y en el oído. Y aparte, luego lo hacen muy rápido. Luego repasamos el termómetro en sí. La temperatura en la frente es muy similar al axilar, pero tiene peor correlato con la temperatura central. Y eso muchas veces lo decís. Es que le pongo con la mido en la frente porque tengo un termómetro para ello y una me da 37,4 y otra 36,6 y otra 38, pero a los 3 segundos de haberlo hecho. 40. Claro. Y entonces no tiene tanto correlato. Sí que es verdad que es muy fácil medirla y luego profundizaremos un poco en estos termómetros. Y algo parecido pasa con el oído, que es muy similar a la temperatura central, tiene un buen correlato, pero a veces en los niños sobre todo que es difícil de medir. Y bueno, ya lo último es la mano, los labios del cuidador principal. Todos os habréis dado cuenta muchas veces que vuestro hijo está más caliente de lo normal. Es verdad que es difícil saber si esa calentura es de 38, de 39 o de 40. Uy, este niño está calentito. Sí, pero se sabe que
se puede reconocer muy bien. Si tú estás acostumbrado a tocar a tu hijo y cuando lo tocas te parece que está más caliente de lo habitual, seguramente te equivoques poco en decir que tiene fiebre. Y se sabe que es un valor bastante fiable. Es verdad que no sabemos decir cuánto, pero se sabe que hasta el 84% de los cuidadores principales de un niño son capaces de decir cuando tenían fiebre y que hasta un 76% acertaba para decir que no la tenía cuando de verdad no la tenía. O sea que si una madre, un padre, aquí ojo, pediatras, nos dice que su hijo cree que tiene fiebre, ponerle el termómetro. Y si no estáis, y más allá de ir al pediatra o creer a la madre o al padre, si estáis de viaje, habéis salido a dar una excursión, creéis que el niño está caliente, que se encuentra regulinchi y no tenéis un termómetro, pero alguien tiene un antitérmico, podéis darlo, porque seguramente va a tener fiebre. Pediconsejo. Si a tu hijo no le gusta ponerse el termómetro en la axila, prueba a sujetarlo por detrás, desde la espalda. De esta forma no lo verá y es más probable que seas capaz de saber la temperatura de tu hijo. Bueno, Elena, vaya truquito, ¿eh? Esto nosotros cuando lo descubrimos con nuestros hijos, vamos, mano de santo. Antes era una lucha ahí agarrándose el y ahora le sujetas sentadito, le pones el termómetro por detrás. Y es verdad que hay que esperar a lo mejor un minutito a que pite, pero no se suelen resistir. Yo te voy a contar que esto no me lo he inventado yo. Yo lo copié de una enfermera. Bueno, que me pareció que, digo, fíjate, y no lo ve. Y lo agarras, le entretienes un poquito y nosotros esto se lo contamos a una cuidadora de una de las escuelas infantiles que fue nuestro hijo y dijo, ay, es verdad. O sea que esto, padres, aquí, una enseñanza que puedes distribuir por el mundo entero. Y es que las enfermeras de pediatría saben un montón y hay que fiarse un montón de ellas porque nos ayudan un montón en el cuidado y en la salud de nuestros hijos. Vale, avanzamos un poco. Hemos visto todos esos sitios donde podemos medir la temperatura, Elena, y ahora la gente nos habrá dicho muy bien. Pero yo los termómetros que tengo en casa realmente me servirán, no me sirven, ¿cuáles vamos a elegir? Vamos a empezar por uno que ya no se vende, ¿vale? Que son los termómetros de mercurio, pero que seguramente muchos todavía tendréis en casa. Hombre, cuando éramos pequeños yo era el con el que me medían la temperatura. Efectivamente, y de hecho las abuelas lo siguen diciendo en la consulta. Si este es el mejor, ya no sé por qué no lo venden. Bueno, pues ahora os diré por qué no lo venden, ¿vale? Sí que es verdad que son muy fiables a la hora de medir la temperatura, es decir, no suelen fallar allá donde lo pongas, ya sea en el culete, debajo de la boca, en la axila, dan la temperatura que realmente tiene esa piel, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Sí es verdad que no son muy rápidos, que tardan un poquito en subir, a veces hay que esperar un minuto y medio, hasta que veas que la columna de mercurio ya no sube. Y luego en bajar, que hay que enfriarlos. Sí, hay que enfriarlos y bajarlos, pero eso veremos que hay otros que hay que enfriarlos más todavía y cuestan un montón. El problema es que ya no se fabrican, ¿vale? Pero se pueden seguir usando. Hay mucha gente que nos dice, no, es que como ya no se fabrican, son peligrosos. Y, a ver, el mercurio es un metal que sí que es verdad que puede ser peligroso en ciertas circunstancias, ¿vale? Una de las cosas que, sobre todo para nivel de intoxicación del mercurio, es inhalarlo. O sea, si hay un termómetro que se rompe, tú esas bolitas que todos cuando hemos sido pequeños las hemos tenido en la mano, cuando se ha roto un mercurio y hemos jugado con él, si eso se calentara mucho y empezara a emitir vapores y tú eso lo respiras, eso sí que puede tener un problema. Pero el mercurio inorgánico, que es el mercurio en estado líquido, el que tenemos en los termómetros, no es tóxico. De hecho, ni siquiera es tóxico si te lo tomas, ¿vale? Porque no lo absorbe el intestino. Así que, tranquilidad, si tenéis termómetros en casa, no los rompáis para coméroslos, pero los podéis seguir usando, ¿vale? En eso no hay ningún problema. Y ya os digo, os puede servir para medir la temperatura a nivel rectal, a nivel axilar, a nivel sublingual, donde queráis. Bueno, vamos allá con los míticos digitales, que yo creo que estos son los que no faltan en ningún botiquín. Son pequeños, fáciles de utilizar y bastante fiables. Es verdad que depende un poco de las marcas y de lo que usemos, pero bueno, bien, es una muy buena opción. Y estos, pues eso funciona muy bien. Lo ponemos en la zona que queramos medir, ya hemos explicado cuáles son. Y esta punta de metal que tienen al final se calienta y nos va a dar un valor numérico que aparece en la pantalla. Hay algunos que lo hacen más rápido, otros más lento y bueno, normalmente tienen la mayoría como 2 fases de pitidos, el que alcanza la temperatura inicial rápido y luego como la de verdad que tienes. Pero bueno, con ese primer minuto que te dan al principio, pues somos capaces de obtener bien la temperatura. Nos valen para rectal, axilar y sublingual y aquí primer flash son nuestros favoritos.
De hecho, no tenemos otros termómetros en casa. Y son baratos, no cuestan más de... Y de los que funcionan bien no vienen a costar más de 5 o 10 euros. A mí me encanta porque pesan poco, son baratos, si se caen no se rompen normalmente. Y a mí los que me gustan mucho son los que tienen la punta flexible, porque estos sí que son los ideales para los típicos niños pequeños que no se dejan bien, los que tienes que meter por la parte de atrás, de como hemos explicado en el pediconsejo. Y bueno, y es que esos en el botiquín, en la maleta, o sea, en cualquier sitio, pues como que lo llevas muy fácil. Y luego estos también nos gustan porque sí que son muy reproducibles. O sea, tú tomas la temperatura al niño y te da 38,2, esperas 5 minutos, se lo vuelves a poner y normalmente te da otros 38,2. O sea que o con 5 si está subiendo, O ¿no? que si está subiendo, sí, pero que sí que no suele fallar tanto la medición si la haces de forma repetitiva, ¿vale? Así que ya lo he dicho, Elena, estos son los que más me gustan. Voy a hablar un poquito de los termómetros de Galistán, que son unos termómetros nuevos. Bueno, no nuevos, ya existen, se desarrollaron un poco cuando se dejaron de fabricar los de mercurio y la tecnología es muy parecida a la de mercurio. Es un termómetro, ahora ya no suelen ser de cristal, suelen ser de plástico y lo que tienen dentro es una aleación de galio y estaño, ¿vale? Y lo que hacen es que cuando los pones, pues la columna sube, como subiría la de mercurio, hasta una temperatura. El problema es que estos sí que son muy difíciles de bajar, Elena, y hay veces que hasta que no se están calientes, la gente está dándole para abajo, dándole para abajo, dándole para abajo, y no baja el termómetro, y eso es porque muchas veces si no está caliente, porque tú se lo has quitado al niño, y se vuelve a enfriar la punta y se enfría rápido, hasta que no baja a veces tarda, y eso es un poco lo que dice la gente que no les gusta por eso. De todas maneras, son termómetros muy fiables que también se pueden utilizar a nivel axilar. Seguros, ¿no? Seguros, porque no lo del mercurio. Y a mucha gente dicen, este es el mejor porque es el que remenda más al del mercurio. Pero sí que es difícil, como a veces hay que bajarlos y te cuesta, hay mucha gente que no les gusta. Nosotros ahí nos seguimos quedando con el digital. Bueno, y luego estos que se han puesto, ¿no? Con toda la epidemia del coronavirus, en todos los sitios nos medían la temperatura, con los que son los de los infrarrojos, los tipiquísimos de la frente, que bueno, teóricamente son usados en la frente, pero luego hemos visto millones de formas de medirlos en diferentes partes de la temperatura, pero lo que están validados es para medirlos en la frente y normalmente en la zona temporal, que son los lados, o sea, lo que tenemos al lado de los ojos, entre los ojos y las orejas, es esa zona, ¿vale? Entonces, esto, lo que tiene la tecnología es unos infrarrojos que emiten y que son capaces de recoger y lo van a traducir en una temperatura. A ver, no que emite radiación. Eso, es que Elena lo ha dicho un poco así, ha sonado raro, que emite la persona. O sea, lo que hace el termómetro es ver cuánta radiación infrarroja emite la persona y lo recoge en un medidor. Es decir, no emitimos radiación hacia el niño ni hacia el adulto. No son pistolas. Y de hecho, claro, estos no son muy fiables porque se ven alterados por otras cosas. O sea, una persona porque puede emitir más o menos temperatura si hace mucho calor, nos puede dar una temperatura alta sin que de verdad la persona tenga fiebre. Si hace frío, lo mismo. Nos pasaba el año pasado en la entrada del cole, ¿no? O hace 2, ya no me acuerdo. Como llevaras 15 minutos en la cola esperando a que le midieran, 33. Y yo, hombre, es obvio que el niño no está muerto. Entonces, pues bueno, pueden ser de utilidad en aquellos niños en los que no se dejan tomar la temperatura de otra forma. Es una cosa que es muy fácil, pero no vale para tomarla en cualquier sitio. Se deben utilizar para lo que están validados, que es en la frente y sobre todo en esta zona temporal, y que si hay duda de temperatura muy alta o muy baja, no sé qué, yo creo que lo bueno es o lo importante es que tengamos otro a mano, que sepamos que es un poco más fiable para usarlo en el caso de duda, ¿no? O sea, dices, eso me da 40, pero a mí no me parece que esté tan caliente porque la madre lo ha tocado y dice, sí, pero bueno, no está que arde. Pues bueno, y lo miramos en la axila y tiene 38. Yo el problema que le veo también a estos termómetros, más allá de que sean menos... A ver, para medir la temperatura en una cola de 40 niños es el termómetro ideal, porque lo haces muy rápido. Si tú tienes que ponerle el axilar a 40 niños, has perdido toda la mañana. Y entonces, en ese sentido, es muy útil. Tampoco pasa nada... Yo pienso, a ver, muchas veces dicen, no, es que me ha dado 38,2, luego a los 3 minutos 38,7 y luego 38,5. Da igual, tu hijo tiene fiebre. Pero eso es importante... Atiéndele. Es importante que lo usemos para lo que están validados. O sea, es que yo he visto, es que le ha dado 40 y porque se lo he hecho en el tórax, pero ¿y por qué se lo haces ahí? Claro, si es hay que que eso hacerlo no es para donde eso. Hay que medirlo. Claro, entonces, bueno. Y otro inconveniente es que son caros. O sea, claro, yo me fío mucho del digital y cuesta 7 euros y estos cuestan a veces 30, 40, 50 euros. Y los baratos son malos. Claro, los baratos de infrarrojos, o sea, quiero decir, porque luego hay termómetros de infrarrojos que son muy buenos, pero claro, son los que se utilizan en la industria farmacéutica o para hacer un control de temperatura en habitaciones de ingeniería, pero claro, no te vas a comprar un termómetro de 200 euros, que y no tiene ningún sentido. O sea, que en esto lo barato sale caro y realmente nos seguimos quedando con el axilar porque es muy fiable, muy barato, muy cómodo, no se rompe, o sea, y la pila yo creo que dura mucho más. Sí.
Siguiente termómetro, y ya último, serían los que utilizan la tecnología de infrarrojos, pero en vez de medir la temperatura en la frente, la miden en el oído, ¿vale? Entonces estos son rápidos, podrían acertar un poquito más en la temperatura porque seguro los vas a usar dentro del oído, que es para lo que han sido validados, no como los otros que lo puedes medir en cualquier lado. Problema que en el caso de una otitis te puede dar valores más altos sin que lo tenga. El oído está inflamado, emite más calor y simplemente por eso te puede dar fiebre. Por ejemplo, en uno tomas en los dos oídos y en el que tiene otitis tiene 40 y en el otro tiene 37,5. Y luego también pasa mucho en los niños pequeñitos. Claro, esto está pensado, o sea, en los estudios es en plan, tienes que poner a una distancia del tímpano el pitorro del infrarrojo para que mida bien la temperatura que le toca. Pero claro, los niños chiquititos, sobre todo los más pequeños, por debajo de los 2 años, no entra, el ¿no? conducto auditivo, claro, lo tienen mucho más estrecho. Entonces puede darte falsas mediciones, que tu hijo tenga fiebre, se lo pongas y no lo mide bien porque no estás poniéndolo donde tiene que ser. Son caros y pues pasa un poco lo mismo que con los de infrarrojos de la frente. Yo me sigo quedando con los digitales, aunque al niño le moleste un poco más, porque me parece que son mucho más útiles. Y si tenéis de este tipo, pues recordar que si no os cuadra, deberéis comprobarlo con el axilar, ¿vale? O sea que por eso tener dos a lo mejor pues no tiene todo ese sentido. Vale, vamos a ir recogiendo toda la información que hemos dicho, Elena, y vamos a qué consensos hay de las sociedades, porque hemos hablado de dónde medir y qué tipos de termómetros tenemos, pero ahora hay que dar un consejo. A ver, ¿qué dice la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria? Pues a ver, aquí en España tampoco se lían, igual que no nos liamos nosotros, y dicen que lo más fiable y lo más fácil, lo más sencillo es medir la temperatura en la axila, pero que si quisiéramos una temperatura más exacta podríamos usar la vía rectal para los niños más pequeños. Dicen que por debajo de 5 años y en los mayores de 5 años, o sea, el límite lo ponen ahí, bucal. Ya hemos dicho que son temperaturas que se asemejan mucho a la temperatura central, pero bueno, en cualquier caso la axilar valdría para todos. Claro, y es un poco lo que hemos dicho antes, que tú lo que quieres saber es si tu hijo tiene fiebre o no, para ver si le vas a dar un antitérmico o no, que saber si tiene 38,2 o 38,4 realmente da un poquito igual, ¿vale? La Asociación Americana de Pediatría sí que recomienda medir la temperatura rectal siempre en los menores de 5 años y la sublingual en los mayores de esa edad, ¿no? Eso es lo que decía yo antes, que estamos mucho más acostumbrados a esas imágenes de ver al niño con el termómetro en la boca. Claro, quizás en España por eso la axilar está como muy validada y muy extendida, pero a lo mejor es verdad que en otras regiones, y de hecho la Asociación Americana de Pediatría es que te lo dice directamente. Claro. Y la guía NICE, que es la de los británicos, sí que dice que deberíamos medir la temperatura axilar en los menores de 4 años y por encima de esa edad... 4 meses. 4 meses, perdona. Y por encima de esa edad, si tenemos un buen termómetro y lo podemos colocar bien, en el oído. Pero claro, el que lo tenga. Claro, se quita la limitación del tímpano, o sea, de conducto auditivo estrecho y corto. Pero bueno, yo creo que en España no igualmente... Bueno, en España sí, pero que no hay consenso en el mundo. Así que bueno. Que aquí cada uno lo que se ha acostumbrado a hacer y manda las recomendaciones. Seguro que allí pues los termómetros de oído pues se utilizan muchísimo más, de forma más extendida que aquí. Bueno, y aquí llega la parte prometida, es que cuál es nuestro consejo final, nuestra opinión. Creo que ha quedado como clarísimo porque nos hemos decantado todo el rato por el termómetro digital de axila. Ya os hemos dicho que es una forma sencilla, fiable, es lo que recomiendan, está completamente validado y que exactamente nos da igual si tenía 38,2, 38,7 o 39,2. Simplemente es para guiarnos. Lo más importante, recordad, a la hora de tratar la fiebre es guiarnos por los síntomas del niño. Si está mal y además se acompaña que tiene fiebre, pues ahí nuestro antitérmico analgésico. Sí, y además siempre lo hemos dicho, que lo que nos preocupa a los pediatras cuando un niño tiene fiebre no es tanto la temperatura que marca el termómetro, sino las cosas que no tienen que ver con el numerito. Si está decaído, si vomita absolutamente todo, si tiene manchitas en la piel, si le cuesta respirar. Y si es un niño menor de 3 meses. Si es un niño menor de 3 meses. O sea, cosas que no tienen que ver con el termómetro. O sea que bueno, es importante el termómetro, pero más importante es vigilar el estado general del niño. Bueno, Gonzalo, espero que con el episodio de hoy nuestros oyentes hayan entendido que hay muchas opciones para medir la fiebre de sus hijos y que cuáles son las zonas corporales que están validadas y en las que podrían llevar a cabo esta medición. Yo insisto en que está muy bien tener un termómetro último modelo por casa, incluso ese que ha avalado la NASA, que me han contado unos el otro día en la consulta, pero que al final lo importante es tratar la fiebre en nuestros hijos cuando los veamos incómodos, tengan 38, tengan 39 o tengan 40. Pues venga, vamos con el resumen del episodio de hoy.
La temperatura central es la que nos importa a los médicos. Como es muy difícil de medir, utilizamos la temperatura periférica ya que tiene un buen correlato con la central. La temperatura periférica se puede medir en muchas partes del cuerpo, como el recto, la axila, la boca, la frente o el oído. En el mercado existen muchos tipos de termómetros, como los digitales, los de Galistán o los de infrarrojos. Cada termómetro y zona corporal tiene sus particularidades que son importantes conocer para hacer una buena medición de la temperatura corporal. En nuestra opinión, los termómetros digitales utilizados en la axila son la mejor opción para medir la temperatura de un niño, ya que son baratos y fiables, y además de tener un buen correlato con la temperatura central. Y con este resumen damos por finalizado el episodio de hoy. Os damos las gracias por escucharnos una semana más y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos estáis escuchando. Y como no, gracias a Deslas por seguir haciendo posible que este podcast siga en el aire una semana más. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Oscar Wilde, Dixit.